Audiencia de Casanare Noticias, miren, nos encontramos aquí en la nueva EPS, esto es la calle Novena con carrera 23, hay unos avisos ahí, miremos a ver qué dicen esos avisos, dicen ni un día más sin respuesta, es un día de incertidumbre, por aquí tenemos otro, ya les contamos de qué se trata, pero me imagino pues ya ustedes deben conocer esta realidad del sistema de salud colombiano. Dice nuestro padre Miguel Antonio Martínez requiere con urgencia una remisión a una UCI con disponibilidad para cirugía cardiovascular. Ya completa 15 días hospitalizado y no hemos tenido ninguna respuesta. Según la nueva EPS, le han negado la entrada a diferentes clínicas y hospitales. Esto pues debido al tema de siempre, a que no tienen convenio, que hay dificultades para el traslado. Pero vamos a hablar con los familiares del señor Miguel Antonio Martínez. Muy buenos días. Están terminando de desayunar porque esto va a ser una apuesta de largo aliento el estar aquí. Ellos se acaban de encadenar, miremoslos, se acaban de encadenar a la entrada de la EPS exigiendo, pues como lo acabamos de ver en el letrero, que sea remitido su señor padre. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Angélica Martínez. Mis hermanos y yo nos encontramos acá porque tristemente, y lo digo tristemente porque no somos los primeros y sé que no seremos los últimos que tengamos que recurrir a esto. Mi papá hace 15 días entró al hospital El Oro porque le dio un infarto. De ahí lo remitieron a Clínica Simalín y le ordenaron un cateterismo. El cateterismo, el resultado fue que él tiene 3 arterias tapadas, 2 con el 80% y una con el 90%. Mi papá es un paciente que tiene diabetes. Desde hace 8 días que fue que le hicieron su cateterismo, la clínica Simalín montó la orden de que mi papá necesita sí o sí una remisión. ¿Para qué? Para que lo vea un cardiólogo y para que posiblemente le tengan que hacer una cirugía de corazón abierto. No ha sido posible. Aquí desde el lunes hemos venido a que si te podemos hablar con alguien ¿quién? Con la gerente, con una coordinadora, con alguien con quien nosotros podamos hablar. ¿Por qué? Porque acá que nos dieron el miércoles de la semana antepasada un número para llamar. En el número, ¿qué nos dicen? Que debemos, que no, que en todas las clínicas donde han pasado la orden de mi papá, lo han negado. ¿Por qué lo han negado? Mi papá es un paciente que es un paciente contributivo. Mi papá mes a mes de su trabajo, de su sueldo, mi papá le descuentan su seguridad. El que paga seguridad sabe que si usted no paga, no lo van a atender. Mi papá mes a mes debe pagar su seguridad. O sea, nosotros no entendemos ya qué más tenemos que hacer. ¿Por qué la nueva EPS o las EPS? Y creemos que básicamente es más la nueva EPS porque allá donde mi papá está, hay varios pacientes con un diagnóstico similar al de mi papá y que le hicieron los cateterismos después de mi papá, pacientes que ya salieron, ya les hicieron procedimientos porque son de otras EPS. Allá que nos han dicho es porque la EPS tiene problemas sí, tiene deudas con las otras clínicas, con las otras EPS. Eso no es problema ni de nosotros, de la familia de mi papá, ni de los otros usuarios, porque nos vuelvo y le repito, nosotros mes a mes mi papá debe pagar su seguridad. O sea, ¿por qué la nueva EPS espera que nosotros o a que las familias tengamos que recurrir a esto? A nosotros nos preguntan, y es que no han hecho nada, que pregúntenos qué no hemos hecho. Hemos ido a la Defensoría del Pueblo, se ha puesto queja en la Supersalud, en todos lados se ha hecho, pero nada. Nosotros ya veníamos no por una amenaza, sino nosotros ya lo veníamos diciendo. Necesitamos la remisión de mi papá, pero no había sido posible y nosotros se los dijimos. Si mi papá no tiene remisión, nosotros nos venimos acá a encadenar. O sea, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué tenemos que esperarnos? ¿Por qué tiene que esperar la nueva EPS a que las familias hagan esto? Si se supone que nosotros tenemos derecho a la salud. Y con esto nos damos cuenta que el derecho a la salud no lo tenemos. En Colombia no tenemos el derecho a la salud. Bueno, ustedes, vean, por aquí también tenemos a otra familiar
¿Ya recibieron algún tipo de apoyo por parte, por ejemplo, de las entidades como la personería? Buenos días. Sí, señor, me acaban de escribir de Clínica Simalín que si aceptamos la remisión a Neiva, pues yo creo que es muy lejos y pues si hay la posibilidad de que sea en Villavicencio o Bogotá, porque fue negada en Tunja también. Entonces, En este caso tan complicado, pues Neiva sería una opción, aprecia la distancia, ¿no? sí, pero pues lo que nosotros decimos, o sea, pues es lo lejos para poder trasladar a mi papá hasta Neiva. Más con la carretera, ahorita la comunicación a Bogotá que estaba bastante compleja. Y que la remisión dice que es de ambulancia terrestre. No lo llevan en No, señor. más complicado todavía. Bueno, ¿qué decir frente a eso? Pues la verdad que muy triste que tengamos que hacer esto. Mientras nosotros esto se ha convertido en algo no solamente físico de estar acá, esto es algo emocional, tener que ver a mi papá ya, que él ni siquiera sepa que nosotros estamos haciendo esto. ¿Por qué? Por el bienestar de él, por la salud de él. Con ese diagnóstico, ¿cómo le vamos a decir a mi papá que estamos haciendo esto? No se le puede decir a mi papá nada. Simplemente preferimos que ninguno lo vaya a visitar, que lo vea alguien más, nosotros no, pero no decirle a mi papá, porque esto se ha convertido desde hace 15 días, desde antes. Mi papá viene desde hace un mes y medio con que le duele la cabeza. Ya había ido a urgencias antes de que le diera el infarto, él ya había ido a urgencias. ¿Y qué le dijeron? Que un dolor de cabeza no era una urgencia, que se fuera a FAMEDI a una cita prioritaria. Llegó a la 1 de la tarde a FAMEDI y lo vinieron atendiendo casi a las 4 de la tarde. ¿Para qué? Para que le quitaran un medicamento. Y mi papá ya venía presentando síntomas de que él se iba a infartar. ¿Qué pasó efectivamente a los 3-4 días? Mi papá se infartó. ¿Y no lo habían percibido los médicos que lo atendieron? No, esa fue la respuesta cuando él fue y tenemos los papeles, porque muchos van a decir es exageración. Tenemos los papeles donde él va a urgencias y lo que le entregan es un papel para una cita prioritaria. Vuelvo y digo, en la cita prioritaria que hicieron, quitarle los medicamentos, quitarle unos medicamentos, porque mi papá, parte de ese diagnóstico, mi papá es un paciente que sufre de diabetes. ¿Paciente crónico? Sí, señor, iniciando paciente crónico cuando fue por urgencias, iniciando paciente crónico cuando fue a la cita prioritaria que le dieron, ni siendo paciente crónico, mi papá ha prácticamente tenido la atención oportuna que mi papá necesita. Desde hace 15 días que él estaba en el Oro, desde ahí sentimos que todo ha sido negligencia. Complicada la situación, pero las directivas, además de la nueva EPS, además de darle solamente el número telefónico, ¿no los han atendido personalmente? Nada, aquí vinimos y dijimos el miércoles, y dijimos, necesitamos hablar con la gerente, necesitamos hablar con algún coordinador. ¿Qué nos dijeron? Que no, que en este momento no, porque están en una reunión. De acá mis hermanos y yo no nos moveremos hasta que me entreguen un papel como el que me dieron en el Oro, donde me digan para dónde mi papá tiene la remisión. Hasta que no nos entreguen un papel para dónde, cuándo y a qué horas, con fecha de ambulancia y todo, de acá mis hermanos y yo no nos vamos a mover. Una protesta de largo aliento. Sí, tiene que ser toda la semana, toda la noche, lo que sea. De acá no nos moveremos hasta que la gerente venga y ponga la cara, o hasta que yo en mis manos no tenga el papel de la remisión de mi papá, porque es la vida de mi papá. Si fuera la vida de alguien más que trabajara acá, se pasa directamente y tome su remisión, pero como no trabajamos acá, como no tenemos, mejor dicho, hay sí altas esferas de que nos conozcan o algo, la remisión de mi papá acá se va a quedar. Va a empezar a bajar porque por encima van a haber muchos. ¿Qué labora su papá? Mi papá es conductor de la flota Sugamux. De la flota, ¿y allá en la empresa no le han tratado de prestar ayuda? Pues la verdad, como él fue por urgencias, lo único es que sí, la empresa ha estado muy pendiente de mi papá desde muchísimo antes de cuando él empezó con sus dolores de cabeza. ¿Para qué? O sea, en ese sentido la empresa, vaya Miguel, si tiene que ir vaya, hagas exámenes, vaya. O sea, la empresa nunca le
digamos, ha prescindido de los servicios de mi papá o le ha negado a mi papá que venga a hacerse sus exámenes, o desde el día que él se empezó a enfermar, la empresa, pues siento que no tiene cómo meter las manos en esto, pero sí ha hecho como, bueno, Miguel vaya, o sea, como que si tiene que hacerse lo que nos han escrito, es lo que el tiempo que él tenga que durar para que él se recupere. Confiemos en Dios que las cosas se solucionen, que se logre llevar a feliz término esta situación, que lo remitan ojalá para Villavicencio o Tunja, que son ciudades más cercanas, y que pues su papá se recupere de esta lesión. Pues sí, eso nos acabaron precisamente de escribir de un traslado a Neiva. Sentimos que es demasiado lejos. Hasta ahora está empezando el día, vuelvo y repito, si tenemos que quedarnos acá, lo vamos a hacer. Pero quisiéramos sinceramente tener otra opción que fuera un lugar un poco más cerca, por el tema de que sabemos y somos conscientes que allá no vamos a durar 2-3 días. Acá, yo no vivo acá, pero tengo mis hermanos que sé que me puedo venir y quedarme acá. Pero en otro lugar, no tenemos ni familia, ni en Villavicencio, ni en Bogotá, ni en Neiva, ni en ningún lado. Pero siento que en un lugar tan lejos como Neiva sería un poquito más difícil para nosotros. Buen día, ojalá que se solucionen las cosas. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la situación, entonces miremos este último aviso que tienen acá. Dice, hacemos un llamado de auxilio por la salud de nuestro padre y que no jueguen con los miles de pacientes que viven el mismo drama cada día. Bueno, ya se está convirtiendo prácticamente en una parte ya de la rutina de nuestro sistema de salud, que las personas tengan que venir y protestar medidas de hecho frente a entidades, no solo las 9 EPS, sino las demás también, las otras entidades también han sufrido este tipo de situaciones, han tenido que enfrentar este tipo de situaciones porque los pacientes, pues como es obvio y lógico, necesitan la atención oportuna para curarse, para superar los temas de salud, y cuando no, pues entonces las familias se ven obligadas a recurrir a este tipo de acciones de hecho. Pero nosotros nos despedimos por el momento y volveremos con ustedes más adelante. Recordamos, estamos aquí frente a las instalaciones de la 9 EPS, donde la familia del señor Miguel Antonio Martínez está protestando para pedir de alguna manera que se agilice el traslado hacia un hospital de tercer nivel donde le puedan hacer una cirugía cardiovascular, que es la que están necesitando en este momento.